¿Se oye? Sí. A continuación, análisis de coste-neutralidad de la introducción de cabotegravir de acción prolongada para profilaxis preexposición en personas en alto riesgo de infección de VIH-1 en España. Sarah Jane Anderson, entiendo que bueno, no. Soy Laura Manda Vallejo, del equipo de... ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, simplemente por proporcionar un poco de contexto al análisis que hemos realizado, para aquellos que todavía no lo conozcáis, cabotegravir de acción prolongada es el primer inyectable para la prevención del VIH que se administra por vía intramuscular una vez cada 2 meses por parte de un profesional sanitario. Es un fármaco que ha demostrado superioridad clínica en ensayos head-to-head frente a tenofovir encefalina, adelante FTC, oral diario, también como profilaxis preexposición, en todas las poblaciones de estudio, tanto en hombres que tienen sexo con hombres como en mujeres transgénero y en mujeres cisgénero. Constituye, según ha reconocido también el informe de posicionamiento terapéutico emitido por la Agencia Española del Medicamento, una nueva alternativa que es de especial interés para poblaciones de elevado riesgo, ¿no? Principalmente en aquellos que experimentan desafíos actuales con la alternativa oral diaria, tanto por fatiga por los comprimidos diarios como por el estigma asociado o otro tipo de dificultades o efectos secundarios asociados a la medicación. Además, en una publicación previa hemos demostrado que podría ser una opción eficiente o coste efectiva, es decir, que los costes de implementación compensarían los resultados en salud, las mejoras de calidad de vida que se obtendrían con esta alternativa en comparación con el oral diario, pero además resultaría dominante, que en términos económicos lo que significa es que obtendría ahorros y además sería más efectivo, obtendría más resultado en salud en comparación con no administrar ninguna profilaxis preexposición. Lo que hemos pretendido con este trabajo es simplemente realizar otro análisis exploratorio muchísimo más sencillo que un análisis de coste-efectividad, para lo cual hemos eliminado la parte de cuantificación de calidad de vida y nos hemos centrado simplemente en la cuantificación de los costes, para tratar de cuantificar cuáles serían los costes de implementación de esta nueva alternativa inyectable en el Sistema Nacional de Salud, pero a su vez también cuál sería el beneficio económico en un periodo de 3 años. Para ello, lo que hemos hecho es desarrollar un modelo que nosotros llamamos de coste-neutralidad en un horizonte temporal de 3 años, que bueno, ya sabéis que a nivel político, pues digamos que las decisiones se toman en un espacio de tiempo más cortoplacista, y lo que hicimos fue estimar cuáles serían, como he comentado, los costes de implementación en el Sistema Nacional de Salud de la opción inyectable, pero también tuvimos en cuenta cuáles serían los ahorros potenciales a consecuencia de reducir esas nuevas infecciones por VIH que comportan un coste de tratamiento a lo largo de la vida de los pacientes que lo sufren. Para ello, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues en primer lugar, tuvimos que estimar el total de usuarios que podrían beneficiarse de esta nueva alternativa. Lo que hicimos fue, de forma muy resumida, porque aquí no hemos podido traer toda la información, pero nos basamos en aquellas personas que, según el informe de posicionamiento terapéutico, como he comentado antes, más podrían beneficiarse de esta alternativa porque se consideran que están a un riesgo incrementado de infectarse por VIH, y en base a la información disponible de SIPRE pues fuimos ajustando estas poblaciones estimando un crecimiento lineal a lo largo de los 3 años, y eso sí tuvimos que hacer una asunción para determinar que el 80% de los usuarios cambiarían directamente desde la alternativa oral y habría un 20% de usuarios que directamente vendrían de no estar utilizando ninguna PrEP. Como pueden ver ahí en la diapositiva, pues estimamos que serían un total de unos 896 usuarios el año 1, 1.973 el año 2 y 3.233 en el año 3. Una vez tenemos nuestra población de referencia, lo que hacemos básicamente en el modelo es comparar un escenario en el que cabotegravir de acción prolongada no existe, que representaría el escenario actual, ¿vale?, en el que no está incluido de momento en el Sistema Nacional de Salud, con lo cual necesitamos establecer un escenario de base en el que la alternativa oral diaria está produciendo ya de por sí un beneficio en cuanto a la reducción de nuevas infecciones por VIH. Y lo que hacemos es calcular el incremental si introducimos la nueva alternativa inyectable. Entonces, por un lado, estimamos los costes de implementación de ambas alternativas, tenemos en cuenta los costes de adquisición. Como podrán imaginar, pues ahora mismo no disponemos de resolución de precio y financiación para cabotegravir de acción prolongada, con lo cual lo que se ve representado aquí es un coste máximo, un coste hipotético que luego, lógicamente, pues será sensiblemente inferior cuando finalmente se acuerde el precio con el Sistema Nacional de Salud, con lo cual lo que se representa aquí es un análisis muy conservador en cuanto a coste.
También tenemos en cuenta, por otro lado, los costes de administración, porque, bueno, cabotegravir de acción prolongada pues, conllevará una administración por el inyectable para el cual asumimos el coste similar al de la administración de una vacuna. Y, por otro lado, las visitas de seguimiento que deben realizarse para administrar, por un lado, el inyectable y, por otro lado, para dispensar el oral diario. Por otro lado, también tenemos en cuenta los costes de la monitorización de ambas alternativas, según lo que indican las guías GESIDA. Y, por último, en el caso del inyectable, lógicamente, tenemos en cuenta las potenciales reacciones en el lugar de inyección. Aquí, simplemente por señalar, viene en letra muy chiquitita, tenemos en cuenta un coste de manejo de grado 3 y 4 de unos 130 € y la cifra que ven aquí es ajustada simplemente por la incidencia que se dio de este tipo de eventos en los ensayos clínicos. Ya una vez hemos establecido los costes de implementar ambas alternativas en el Sistema Nacional de Salud, por otro lado, lo que vamos a hacer es tratar de cuantificar estos ahorros en costes de manejo de nuevas infecciones por VIH. Para ello, como los ensayos clínicos estaban diseñados head to head, como mencioné antes, ¿no?, en el que teníamos una rama comparadora con cabotegravir de acción prolongada y, por otro lado, TDF-FTC, tuvimos que hacer una comparación indirecta para obtener la efectividad frente a no administrar ningún tipo de PrEP y así poder realizar los cálculos sobre la incidencia de base del VIH. Además, señalar que en el caso de TDF-FTC, como hemos indicado antes, que vamos a analizar poblaciones que están en un riesgo incrementado, lo que estamos determinando aquí es que su eficacia está siendo mermada por una adherencia subóptima, con lo cual tuvimos en cuenta un ajuste de esta eficacia, teniendo en cuenta que se consumen unos 3,5 comprimidos a la semana, que es cuando se considera que la eficacia se ve comprometida por esta adherencia subóptima. Con todo ello, pues calculamos las incidencias que ven ahí, la incidencia de base del VIH, o sea, es decir, no utilizando ninguna opción PrEP, según está publicado en literatura, y luego lo que hacemos es calcular las incidencias que se darían realmente con ambas alternativas, con oral y con inyectable, teniendo en cuenta los datos que he mencionado anteriormente. Por supuesto, los costes de manejo de por vida del VIH, que están reportados en literatura también, son todos los costes de manejo a lo largo de la vida descontados hasta el momento presente, teniendo en cuenta la inflación, y tuvimos también en cuenta las seroconversiones secundarias. Como pueden imaginar, en cualquier análisis económico, estos parámetros siempre están sujetos a un cierto grado de incertidumbre, con lo cual realizamos diversos análisis de sensibilidad, que lo que quiere decir es que tenemos en cuenta parámetros, digamos, alternativos y totalmente extremos para ver cómo se comporta el modelo, ver los resultados y pues, llegar a algún tipo de conclusión. Estos son los resultados del caso base. Como pueden ver ahí, las barritas rojas lo que representan son, como he mencionado antes, las diferencias de costes de implementación entre tener solo la alternativa oral y, además, añadir la alternativa inyectable. Y la barrita morada lo que representa es los ahorros adicionales que se dan en costes por evitar nuevas infecciones por VIH a lo largo de la vida. Y como pueden ver, desde el primer año de análisis ya podemos empezar a ver estos ahorros debidos a las infecciones evitadas. Con esto, simplemente la barrita verde lo que representa es la diferencia, es decir, los ahorros netos que se pueden obtener con esta intervención. En total, pues vemos que por la introducción de cabotegravir de acción prolongada se producirían unos costes adicionales de implementación de unos 57 millones de euros si sumamos las barritas rojas, pero obtendríamos unos 103 millones de euros en ahorros por nuevas infecciones por VIH, que son las barritas moradas, con lo cual en ahorros netos nos quedamos en el acumulado a 3 años en unos 46 millones. Pero, como he mencionado antes, pues realizamos estos análisis de sensibilidad un poco para testar al modelo y ver hasta dónde puede llegar pues, con asunciones más extremas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decidimos realizar un análisis sobre los costes de manejo de por vida de VIH, los redujimos al 30%, considerando que a lo mejor pues podían ser menores, por eso ven un poco la barrita morada un poco mermada respecto al caso base, que sería la barrita de la izquierda. También reducimos la incidencia de base del VIH, la reducimos a un mínimo de 3 personas por cada 100 personas año. Y también lo que hicimos fue reducir el coste de la PrEP oral, porque como ya he mencionado al inicio, sí que tuvimos en cuenta esa eficacia mermada por una adherencia subóptima, pero si esto ocurre, normalmente lo que suele suceder es que las personas no van a recoger directamente la medicación, con lo cual no comportan un coste al sistema. Entonces, por eso la barrita que se ve alterada es la roja, ¿no?, la del coste. En cualquier caso, lo que sí vimos es que si bien los resultados de ahorros netos pues, comportaban una cierta variabilidad, lo que sí hemos visto es que en todos los casos sí que se producen ahorros netos desde los 3 primeros años de implementación del programa. Como pueden ver ahí, pues varían entre 73 y 6 millones, pero en cualquier caso nos quedamos siempre con datos de ahorro acumulado. Entonces, como conclusiones, pues, lo que obtuvimos es que, bueno, en este análisis más simplista, ¿no?, con un coste-efectividad que no estamos teniendo en cuenta, obviamente, las mejoras en cuanto a la calidad de vida de estas personas,
simplemente con un análisis de costes muy sencillito, lo que vemos es que la introducción de un programa de PrEP con cabotegravir de acción prolongada inyectable en España, pues bueno, inicialmente incrementaría estos costes de implementación del programa en estos 3 años, pero estos costes se verían sumamente compensados si tenemos en cuenta los costes de por vida relacionados con atender a las personas con VIH en el Sistema Nacional de Salud. También hemos visto que los resultados sí que fueron sensibles, ¿no?, a los datos de incidencia de base del VIH-1 que aplicábamos o incluso a los costes de tratamiento de las infecciones a lo largo de la vida, pero en cualquier caso lo que nos demostró es que en todos estos escenarios de nuevo se volvían a obtener ahorros netos, con lo cual podemos tener un cierto grado de certidumbre en que la implementación del programa pues siempre va a ser, digamos, provechosa o va a ahorrar costes al Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, pero me parece un tema muy interesante. Si me permites, voy a hacer de gerente de mi hospital. ¿Cómo vamos a presentarle al gerente del hospital que un tratamiento que cuesta al año, el tratamiento, 400 euros, vamos a gastarnos 9.000 euros por paciente? Este es un primer punto que yo creo que el gerente es lo primero que nos va a decir y lo primero que nos va a ver. Estoy de acuerdo en lo que implica en el medio plazo y en el coste global, pero sí que es cierto que a nivel hospitalario esto puede ser un roto curioso. Esto en primer lugar. Perdona. Sí. No, bueno, iba a comentar que, bueno, retos como sucede incluso en el ámbito de la oncología, ¿no?, que nos enfrentamos a este tipo de retos todos los días. A ver, en primer lugar, también es verdad que tampoco nos podemos tirar a la piscina porque ahora mismo la resolución de precio y financiación no está cerrada y el precio, lo que he mencionado antes, ¿no?, el precio que hemos puesto aquí es el máximo hipotético que se nos ha ocurrido, pero realmente siempre va a ser un coste muy, muy inferior. Pero luego, pues, quiero decir, argumentos económicos tenemos. Se ha demostrado que es coste efectivo. Claro, si no hubiese ningún tipo de alternativa PrEP, esto no sería siquiera una discusión porque es totalmente quiero decir, incluso produciría ahorros si no tuviésemos en cuenta la alternativa oral, con lo cual, pues bueno, es otro argumento a favor. Y yo creo que este tipo de ejercicios que son más sencillitos, ¿no?, más simplistas quizás de cara a la gestión hospitalaria, ¿no?, pues yo creo que sí que pueden ayudar, aunque, digamos, el beneficio se ve en el largo plazo. Sí que si se tienen en cuenta las infecciones que se previenen en el año en curso y que ya es digamos, la infección del año 1 es la infección perdida, con lo cual esos costes de por vida que te estás ahorrando ya desde el año 1. Yo creo que a lo mejor este tipo de visibilización puede ayudar a eso. Obviamente, siempre también tenemos que tener en cuenta que necesitamos también una buena predisposición por parte de los gestores a realizar este tipo de... Pero bueno, de todas maneras, es cierto que también está en discusión cómo se va a implementar esto, ¿no?, porque muchas veces, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, no van a ser incluso los propios hospitales, ¿no?, los que se encarguen de la administración, sino que puede ser otro tipo de centros, ¿no?, el que se encargue de la administración. Bueno, hay muchas cosas que discutir ahí, hay mucho tomate, pero... Sí, no, lo planteaba un poco de alguna manera en cuanto a la coste-oportunidad y estoy de acuerdo. Es decir, estamos totalmente de acuerdo que el PrEP es necesario y que además lo que pasa que es cierto que dentro del análisis que planteas, habéis planteado un análisis un poco homogéneo en cuanto a una incidencia alta y una incidencia más baja, pero lo que es cierto es que la incidencia no es igual en todas las poblaciones. Hay poblaciones de mucho más riesgo en las que probablemente la inversión, porque eso sí que es una inversión, está totalmente justificado, y otras poblaciones en las que a lo mejor no es tan estrictamente necesario, ¿no?, que justo, influyen factores como la adherencia, la propia incidencia dentro de estas poblaciones. Exacto. Sí, por eso mismo el análisis lo hemos centrado, por eso mencionaba al principio, en las poblaciones que el IPT dice exactamente que más se beneficiarían, porque obviamente, aunque tenga la indicación para toda la población, también tenemos que ser conscientes por tema de gestión de recursos, lo que tú decías, ¿no?, que ya hay personas para las que la alternativa oral funciona, pues vayamos a aquellas que representen de verdad, que tengan una problemática actual y que tengan una necesidad no cubierta para, digamos, que dispongan de esta alternativa y que nos ayuden a todos a alcanzar los objetivos 2030 en cuanto a reducciones de nuevas infecciones por VIH. Dicho esto, estoy totalmente a favor de implementar programas PrEP que sean eficaces y sean efectivos, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias.